tardes con todos, bienvenidos a nuestra clase de hoy. Ok, por favor me confirman que estén viendo la pizarrita, por favor. Sí se ve, profe. Sí, profesor. Gracias. Bueno, en las clases pasadas aprendimos el tema de los diagramas de Bode, ¿verdad? Para sistemas de primer orden, básicamente, ¿no? Y como yo les había dicho, la meta número 1 del día de hoy es extender esto para los sistemas de segundo orden. Hoy día vamos a hacer eso, vamos primero a ver qué pasó o qué pasa con los sistemas de segundo orden y después vamos a hablar sobre el criterio de Nyquist. Entonces, con este tema de diagramas de Bode, veamos qué pasa si el sistema o los sistemas son de segundo orden. ¿Okay? Como ya tenemos algo de experiencia con lo que hicimos anteriormente para los sistemas de primer orden, la idea es que el sistema de segundo orden, sea polo o sea cero, se factorice de una manera general. Ustedes conocen que la forma general para cualquier sistema de segundo orden es S al cuadrado más 2 zeta omega n S más omega n al cuadrado, ¿verdad? Pero eso es en la famosa forma S más, ¿se acuerdan? Nosotros dijimos que cuando vamos a trabajar con respuesta de frecuencia y diagramas de Bode, usemos mejor la forma 1 más. Entonces, para usar la forma 1 más, usted lo que tiene que hacer es factorizar el omega n al cuadrado, ¿verdad? De tal manera que esto quede como S cuadrado omega n cuadrado, más al sacar o dividir para un omega n, lo que me va a quedar es 2 zeta, uy, qué feo mi zeta, 2 zeta sobre omega n, ¿verdad, muchachos? Para que al romper el paréntesis quede la misma expresión S más 1. Entonces, esta es la forma, este es el formato ideal para hacer diagramas de Bode, que otra vez se asemeja a lo que nosotros en algún momento le llamamos la forma 1 más, ¿verdad? Es decir, siempre recuerden, por eso que la llamo 1 más, así debe quedar antes de diagramar o de sacar el diagrama de Bode. Si estamos trabajando en la forma 1 más, debemos notar, para entender cuáles van a ser las aproximaciones asintóticas, que A, para bajas frecuencias, ¿verdad? Es decir, entre paréntesis, si lo queremos ver, frecuencia aproximadamente igual a 0, ¿verdad? Nuestro GDS será aproximadamente igual a 1, ¿verdad? Lo que quiere decir que, ¿cuánto es la magnitud de 1? Sería 20 logaritmo de 1, ¿eso es cuánto? 0 decibeles. Y como 1 es un número real, la fase es 0 grados. Entonces la asíntota de baja frecuencia será 0 decibeles y la fase de baja frecuencia será 0 grados, ¿verdad? Para altas frecuencias, en cambio, para altas frecuencias, o sea, un omega muy grande, un omega que predomine, ¿verdad? Alguien pudiese pensar, viendo la expresión original, que el GDS se aproxima a, qué sé yo, acuérdense que S es igual a J omega, ¿no? ¿Sí? Y si S es igual a J omega, esto sería, para que ustedes lo vean clarito, J omega cuadrado sobre omega n cuadrado, ¿verdad? Porque este término que está aquí va a predominar sobre estos dos si omega es grande, ¿cierto, muchachos? Entonces, esto es igual a menos omega cuadrado sobre omega n cuadrado. Eso quiere decir, muchachos, que la magnitud, vamos a hacerlo aparte mejor para que se vea bien. Eso quiere decir que, primero, la magnitud sería igual a 20 logaritmo de omega cuadrado sobre omega n cuadrado. Recordando que omega n es una constante y omega es la variable. Entonces esto sería igual a 40 logaritmo de omega menos 20 logaritmo de omega n cuadrado. Por favor, muchachos, recuerden que este término que está aquí no es otra cosa que una que constante, ¿verdad? No quiso escribir la palabra aquí. Constante. Pero esto que está aquí es una variable, ¿verdad? Porque omega es mi eje de las X. Dígame, Figueroa. No faltaría un menos ahí, dentro del logaritmo, ¿no? Es la magnitud. Ya. Gracias.
Y ahí viene a ser tu respuesta. La fase, y ahí está el menos que estás buscando. La fase sí sería ¿cuánto? Ahí está tu menos, ¿sí lo ves? ¿Sí me explico, no? El menos se evidencia porque la fase es 180 grados. Entonces, por favor, si nosotros hacemos primero, esto suponiendo que es un 0, ¿no? Si nosotros hacemos la respuesta en fase, la asíntota de baja frecuencia está a 0, ¿verdad? Si esta es la magnitud en decibeles, ¿verdad? Este que acabo de dibujar correspondería a esto, ¿no? ¿Sí, muchachos? Y en cambio, si el eje de las X, acuérdense que es logaritmo de omega, ¿verdad? Ese es el eje de las X. Entonces, esto es lo que ocurriría, ¿verdad? Esto es lo que ocurriría. Ay, no es el borrador inteligente. Borrador de trazos me gusta más. Perfecto. Entonces, esto es lo que ocurriría, muchachos, ¿no? Tenemos una asíntota de alta frecuencia a más 40 decibeles por década, que viene de aquí, ¿verdad, muchachos? De la pendiente de 40. Y tenemos una asíntota de baja frecuencia, ¿en qué? En 0 decibeles. Esa es nuestra curva de magnitud. Se puede comprobar que esta frecuencia de corte para un sistema de segundo orden está muy cercana a la frecuencia natural del sistema. O sea que la frecuencia de corte es omega n. ¿Por qué se llamaba esta frecuencia de corte, muchachos? ¿Quién se acuerda por qué se llamaba frecuencia de corte? El cambio entre una asíntota con la otra. Correcto. En lo que respecta al diagrama de fase, muchachos, la fase en grados, se puede aproximar que el sistema se comporta aproximadamente así. ¿Ok? Donde, al igual que antes, esto es una década por debajo, a pesar de que algunos libros no están de acuerdo con esta aproximación para segundo orden, pero nosotros sí la vamos a usar tal cual. Una década por debajo, ¿se acuerdan? Igual, una década por encima. La diferencia, según lo que aprendimos en asíntotas, que es que él arranca en 0 grados, miren, la fase arrancaba en 0 grados, en bajas frecuencias, y en altas frecuencias termina en ¿cuánto, muchachos? Termina en 180. Por lo tanto, la frecuencia de corte ya no es de más 45 grados por década, sino es de más 90 grados por década. Más 90 grados por década. Muchachos, aquí me gustaría que ustedes comparen este resultado con el de los polos y ceros de primer orden, ¿verdad? Y si se dan cuenta, pues haciendo las aproximaciones, hay unos cambios importantes en pendiente. ¿Y por qué creen que son esos cambios en pendiente? Si ustedes vieron, exactamente, si ustedes recuerdan, en los de primer orden, la pendiente en magnitud era de más 20 decibeles por década y la pendiente en fase era de más 45 grados por década. ¿Qué está pasando en segundo orden, muchachos? ¿Las pendientes qué? Se agrega otro polo y por eso, porque es el segundo orden. Están duplicando porque son dos polos que están entrando, ¿cierto? Entonces las pendientes en magnitud serán ahora de más 40 decibeles por década y las pendientes en fase será de más 90. Asimismo, en lugar de establecerse en 90 en fase, se establece en el doble porque son dos polos. Se establece en 180. ¿Preguntas, muchachos? Aquí está, pues, formalito los gráficos que les acabé de mostrar. Pendiente de 40 decibeles en el un caso, pendiente de 90 grados en el otro caso. ¿Sí, muchachos? Ahora bien, recuerden ustedes, y esto es importantísimo de las teorías, que los diagramas de Bode son solamente representaciones ¿qué? Son representaciones exactas, muchachos. No son exactas, son representaciones, ¿qué nombre dijimos? Asintóticas. Asintóticas, ¿verdad? Y la gran verdad es que en segundo orden el error es un poquito mayor que en primer orden. Si ustedes ven aquí en la diapositiva, él está trabajando de la manera exacta, ¿verdad? Si este es el sistema original, este que está aquí es el sistema original, y yo reemplazo S igual
J omega en la ecuación de segundo orden original, esto es lo que me queda, parte real, parte imaginaria. Por lo tanto, la verdadera curva de magnitud es esta que está aquí, y la verdadera curva de fase es esta que está aquí, sacada utilizando pues el teorema de Pitágoras, nada más, un número con parte real y parte imaginaria. O sea, la magnitud es raíz cuadrada de la parte real al cuadrado más la parte imaginaria al cuadrado. De ahí sale esa fórmula, ¿sí, muchachos? ¿Y a qué es igual a fase si los tienen en parte real y parte imaginaria? ¿A qué es igual a fase? La fase es arco tangente de qué sobre qué. El imaginario sobre la La parte real. imaginaria sobre real. Entonces esas formulitas salen de eso, ¿verdad? O sea, esas son las verdaderas curvas de magnitud y fase. Ahora usted me dirá, ¿por qué las está poniendo ahí el profesor? Porque resulta que graficando las verdaderas curvas, este es el comportamiento real que tenemos en el sistema. Este comportamiento nos va avisando de que el comportamiento asintótico, el que yo estoy asumiendo, esta es la asíntota que yo estoy asumiendo, ¿verdad, muchachos? ¿Sí o no? No es tan que para segundo orden. Exacto. No es tan exacto, ¿verdad? Y específicamente, mientras, a ver, miren esta curva, mientras más grande o más pequeño sea zeta, hay un pequeño problema. ¿Qué dicen ustedes? Mientras más grande o más pequeño sea zeta, se parece menos a la asíntota. Entre más pequeño. Ajá, para valores pequeños de zeta hay ese como desvío, ¿sí lo ven? Ok. Entonces vamos dado que no queremos trabajar con este sistema no lineal, ¿verdad? Vamos a hacer unas pequeñas correcciones para los sistemas de segundo orden. Aquí tengo que ser preciso con ustedes, muchachos. El diagrama de Bode asintótico no va a cambiar. Es el que ustedes ven con la recta que vieron hace un ratito. Lo que ustedes pudiesen hacer de ser requerido es hacer unas pequeñas correcciones, ¿verdad? O ajustes, si lo quieren llamar así. ¿Cuál es el ajuste de segundo orden que se va a hacer? El ajuste de segundo orden que se puede hacer es que para magnitud, otra vez suponemos que se trata de un cero. Para magnitud, la asíntota es algo así, ¿verdad? Ese es el diagrama asintótico, ¿no? El que acabé de mostrar. Con una pendiente de ¿cuánto? De más 40 decibeles por década. Bueno, muchachos, resulta ser que... Vamos a ver el verde oscuro. La curva real puede tener un comportamiento como lo estaban viendo ustedes acá, ¿verdad? En la diapositiva. ¿Qué es lo que matemáticamente vamos a tratar de modelar? Vamos a tratar de modelar el valor de ese pico. Ese pico lo vamos a llamar el pico de frecuencia. Y esta frecuencia, y si ustedes, como ya están en el curso de electricidad, les sonará familiar el nombre, la vamos a llamar omega R. Frecuencia de resonancia. ¿Sí se acuerdan de ese concepto de circuitos eléctricos o no? ¿Les suena? No me digan que nunca hablaron de frecuencia de resonancia en circuitos eléctricos. Lo llamamos al profesor de circuito. A ver, ¿sí saben o no saben qué es frecuencia de resonancia? Muchachos, hello. No. Bueno, primero la Yo no, ingeniero. No, ingeniero. La frecuencia. No recuerdo, la verdad. Ya. Veamos la fórmula. La frecuencia de resonancia por fórmula matemática a partir de la definición anterior es omega natural por raíz cuadrada de 1 menos 2 zeta cuadrado. Pero esta fórmula solo es válida cuando zeta, o sea, cuando la relación de amortiguación o factor de amortiguación es menor a 0.707, muchachos. Esta es la formulita de la frecuencia de resonancia. ¿Cómo definirían ustedes en este gráfico de Bode la frecuencia de resonancia? Es la frecuencia en la que ocurre ¿qué cosa, muchachos? La frecuencia de corte. O No. el pico. La frecuencia de corte, acuérdense, es omega n. La frecuencia de resonancia es la frecuencia en la que ocurre el pico del ajuste, de la corrección que vamos a hacer. ¿De acuerdo? Y el valor de ese pico, ¿verdad? Ahí está también la fórmula. El valor de ese pico, el MPW, ya en decibeles, cuidado porque arriba en la ecuación está la fórmula normal, es menos 20 logaritmo de 2 zeta raíz de 1
menos zeta cuadrado. Es decir, nosotros vamos a poder corregir tanto el punto como el valor en el cual ocurre ese valor pico, muchachos. Y es un ajuste que nosotros podemos hacer a los sistemas. ¿De acuerdo? ¿Qué es físicamente una frecuencia de resonancia? Ocurre cuando dos efectos de almacenadores de energía se contraponen y permiten que ellos amplifiquen su energía al máximo. Por ejemplo, ocurre cuando el efecto capacitivo tiene su máxima amplificación junto con el inductivo, ¿verdad? De hecho, la frecuencia de resonancia en un circuito RLC es 1 sobre raíz cuadrada de LC. ¿Sí? Y en ese momento va a ocurrir un pico de magnitud, como el que ustedes están viendo ahí. De hecho, se dice que, por ejemplo, siempre me acuerdo del libro de control de Dorff, pero de las versiones de la época de la pera, el ejemplo que te daban para entender esto es que decían que ¿por qué se puede derrumbar un puente con un temblor distinto a otro? Es decir, a veces hay un temblor más fuerte y el puente no se cae o el edificio no se cae, pero hay un temblor menos fuerte y el puente se cae. Y es porque todo elemento físico tiene inherentemente su frecuencia de resonancia. Si la Tierra vibra a la frecuencia de resonancia, la amplitud es máxima a esa frecuencia y ahí pueden ocurrir desplazamientos fuertes, tensiones fuertes que pueden hacer derrumbar el edificio. Es decir, es como que esa frecuencia sensible que tiene cada componente físico donde las tensiones internas pueden ser máximas y puede ocurrir algo como un derrumbe. Nosotros los eléctricos en electricidad es que lo vemos. De hecho, ese es el efecto que se utiliza para sintonizar. Ustedes están muy jovencitos y ahí esta historia yo siempre la contaba, pero mis primeros estudiantes hace 25 años sí lo vieron. Ustedes bien difícil. Para ustedes que son chiquitos existe el radio digital. O sí, porque siempre el abuelito tiene todavía un radio de perilla donde sintonizan moviendo una perilla. ¿Ustedes se han visto? Sí. Sí, ¿verdad? Un radio de perilla. Nunca está de más esta explicación porque somos ingenieros eléctricos finalmente. En respuesta de frecuencia, si esto es magnitud y esto es frecuencia, un sistema normalmente puede hacer esto, ¿verdad? Donde esto que está aquí es la ¿qué? La frecuencia de resonancia. Entonces, mover esta frecuencia de resonancia es lo que hace un sintonizador analógico básico, porque la frecuencia de resonancia de un circuito eléctrico es 1 sobre raíz de LC. Entonces, si en mi circuito eléctrico uno de estos elementos es variable, el inductor, por ejemplo, enrollándolo y desenrollándolo, al hacerlo yo puedo decir que aquí sintonizo una radio y por acá sintonizo otra radio, porque lo único que hago es variar el inductor con una perilla y cambio el punto de amplificación máxima, la frecuencia de resonancia máxima. ¿De acuerdo, muchachos? Para un sistema de segundo orden genérico, sea eléctrico o mecánico, les acabo de dar la fórmula de cómo calcular la frecuencia de resonancia. Ok, muchachos, preguntas. Bueno, para aumentarle a la pollita, ¿se acuerdan en la tablita que hicimos el otro día? Aquí le van los dos elementos ya en resumen. Si usted tiene un cero de la forma S cuadrado sobre omega n cuadrado más 2 zeta S omega n más 1, ¿verdad? O sea, es el que acabé de ver ya formateado, ¿verdad, muchachos? Entonces, curva de magnitud, curva de fase. La curva de magnitud, ya vimos, es esta. Y la curva de fase es esta. Pendiente. Caramba. Más 40 decibeles por década. Frecuencia de corte omega n. Esto es magnitud en decibeles. Esto es logaritmo de omega. Fase. Esto es fase en grados. Esto es logaritmo de omega. Esto es omega n sobre 10. Esto es 10 omega n. Esta pendiente dijimos que es de más 90 grados por década. Y esto se estabiliza en 180. También, por si acaso, en línea de puntos, les pongo esto. ¿Qué es esto? ¿Qué es eso que dibujé el último, muchachos? El factor de corrección. Ahora, si el factor en cambio es un polo, para que sea polo debe ser 1 sobre, ¿verdad? 1 sobre la forma S cuadrado, omega n cuadrado, más 2, zeta S, omega n más 1. O sea, igualito, pero como ¿qué ahora?
Negativo. como polo, en el denominador. ¿Sí? Pues lo bonito es que todo es igualito, solo que negativo, ahora sí como dijiste tú, ¿no? Entonces, así es la curva asintótica, así es la de acá y así es la de acá. Entonces, la frecuencia de corte sigue siendo omega n para la magnitud en decibeles, esto sigue siendo logaritmo de omega. La diferencia es que la pendiente no es de más 40 si es polo, sino es de ¿cuánto? Menos 40 decibeles por deca. Para la fase en grados, la frecuencia sigue siendo omega n sobre 10, 10 omega n, pero la pendiente ahora es ¿qué? Menos 90 grados por década, y él se estabiliza no en más 180, sino en ¿qué? En menos 180. Y por supuesto, acá también habrá esto, ¿no? Solamente que como es todo negativo, ¿qué pasa con el pico ahora? El pico es hacia arriba. Estos dos hay que agregarlos a la tablita que les di el otro día. Sí me siguen, ¿verdad, muchachos? Profe, Dígame. ¿y con polos positivos? ¿Es lo mismo? ¿Cómo por los positivos? Por ejemplo, bueno, sería en el primer orden, que yo tenga un polo positivo, o sea, no sería S más 3, sino S menos 3, por Ah, qué ejemplo. linda pregunta. Según yo, se las estoy dejando para el deber, ¿no? Porque en el deber les puse unos de esos. Sí se dieron Sí, cuenta. por eso me nació la duda. Ya, ahí Sí, profe. el truco cuando el polo tiene parte real positiva, ¿verdad? No, el polo no, pues, bueno, también puede ser el polo, o el cero tenga parte real positiva, es que vayan al origen. Pero yo sí me gustaría, si me regalan, podemos revisar uno de esos casos al final, ¿les parece? Para mostrarles qué es lo que tienen que hacer. Pero es súper sencillo, es solamente cuestión de estar pilas. Pero por eso se los puse adrede en el deber, para que me hagan esta pregunta y celebro que me la hayan hecho. Pero ya se los voy a mostrar, ¿ok? Lo hacemos al final, si me olvido me hacen acuerdo, ¿ok? Listo, profe. Ok, entonces vamos a hacer un mini ejemplo porque no vamos a hacerlo completo. Ejemplo parcial. Vamos a usar otra vez la hojita de Bode, al menos parcialmente. Vamos a tratar de hacer la magnitud. Entonces me dice, encuentre el diagrama de Bode para G de S es igual a S más 3, S más 2, S al cuadrado más 2S más 25, muchachos. ¿Y por qué quiero hacerlo así? Porque lo primero que tenemos que hacer es, lo primerito que tenemos que hacer, muchachos, es reformatear esa expresión. Acuérdense, cada vez que arrancamos con Bode, ¿cuál es el paso 1? Llevarlo a la forma, ¿qué? Uno más. 1 más. ¿Y cómo se la lleva a la forma 1 más? A los términos independientes se los saca como factor común. Por ejemplo, en este caso al 3, ¿no? Entonces esto sería 3 sobre S más 3 más 1. 2 sobre S más 2 más 1, ¿verdad? Y para el de segundo orden, ¿cuál sería el que hay que sacarlo como factor común? El 25, ¿verdad? Sería S al cuadrado sobre 25 más 2S sobre 25, ¿no? Sí, muchachos. Y más 1. Estamos de acuerdo que es lo mismo, ¿no? Entonces, nuestro GDS de trabajo, si se quiere, ¿verdad? Va a ser igual a, como constante, 3 sobre 50, S tercios más 1, sobre S medios más 1, sobre S al cuadrado más 25, más 2S sobre 25, más 1. ¿De acuerdo, muchachos? Este paso es el paso ineludible, ¿no? El paso número 1 que vamos a hacer siempre. Preguntas, muchachos. Eso ya ahorita ya no debe haber dudas sobre esta parte, ¿no? Siempre los llevamos a la forma 1 más. ¿De acuerdo, muchachos? Sí. Copiamos eso y nos vamos al llamado paso 2. El paso 2 es encontrar las frecuencias que yo tengo, ¿verdad?
¿Cuál es la omega mínima? La omega mínima, yo les dije la vez pasada que era la frecuencia de corte mínima dividida para 10. Por favor, la frecuencia de corte de aquí es 3, la de acá es 2. Pilas, muchachos, con la del segundo orden. Cuidado, me van a decir que es 25. Miren la forma estándar del sistema de segundo orden. Esta es la forma estándar del sistema de segundo orden. La forma estándar del sistema de segundo orden es que aquí esté... Uy, 5, profe. correcto. Que lo que está debajo de ese cuadrado sea omega n cuadrado, ¿verdad? O sea que la frecuencia de corte de aquí es 5, porque esto es 25. ¿Sí lo están viendo, por favor? Cuidado que yo he visto mucha gente que se me confunde con esto. O sea, lo que él me está diciendo es que omega n cuadrado es 25, ¿no? Por lo tanto, la frecuencia de corte omega n es 5. Pilas con eso, ¿no? Entonces, ¿cuál es la frecuencia mínima aquí? Punto 2. Sería el 2. 2. 10. Entonces, lo mínimo que tiene que aparecer en mi papel es 0,2, ¿verdad? Y ahora, ¿cuál sería la máxima? La máxima sería 5, ¿verdad? Que es esta, ¿no? Por 10, que sería 50 radianes sobre segundo. Acuérdense la formulita que les he dado, frecuencia de corte mínima sobre 10, y la otra es 10 veces la frecuencia de corte máxima. Así es como yo escojo las décadas, ¿verdad? Entonces, muchachos, ¿cuántas décadas voy a necesitar? ¿Otra vez qué? 3 décadas. Sí, pues para que me aparezca de 0,1 a 1, de 1 a 10 y de 10 a 100, cosa que aquí me aparezca 0,2, ¿verdad? Y por acá me aparezca 50. Entonces, otra vez voy a necesitar 3 décadas, muchachos, ¿no? 3 décadas. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, cojan su papel semilogarítmico. Si lo tienen como yo, rótenlo. Girar esta página así, tal que les aparezca allí, ¿verdad? Y de una vez marquen sus frecuencias. Esto es 0,1, esto es 1 para mí, ¿no? Esto es 10 para mí, y esto es 100 para mí. ¿De acuerdo, muchachos? ¿Qué más? Lo siguiente es, yo solamente voy a hacer aquí el diagrama de magnitud, muchachos, ¿sí? El diagrama de magnitud. Lo vamos a hacer en otra hojita para que todo salga en la hojita, como hicimos el de la otra vez. Ustedes hacen el de fase, ¿no? Y bueno, en la diapositiva lo compruebo. Entonces, los factores que vamos a tener son, yo siempre me llevo esto a una esquinita para usarlo de referencia. Y acá con el borrador me deshago de los indeseados. Eso está difícil. Bueno, ahí nada. Entonces, mis factores son, muchachos, la constante, el cero de la forma S sobre 3 más 1, el polo de la forma 1 sobre S sobre 2 más 1, y el polo de la forma 1 sobre S al cuadrado sobre 25 más 2S sobre 25 más 1. Así era, ¿no? Cuidado, lo estoy haciendo. Es que era un 2 que tenía el polinomio original, ¿no? Correcto, por eso fue así. ¿De acuerdo, muchachos? Entonces, vamos haciendo los gráficos. Primero, la constante. Todo esto es, para no estarlo escribiendo 1000 veces, magnitud en decibeles. La constante, muchachos. La constante
Es un valor constante igual a 20. ¿Qué es, pues? 20 logaritmo de 3 sobre 50, que es la constante, ¿no? La constante es 3 sobre 50. Vamos moviéndolo para que vaya cuadrando. Ahí. La constante es 3 sobre 50, ¿no? Esto es 20 logaritmo de 3 sobre 50. ¿Sí está claro, muchachos, no? Que me queda como... Sí está claro que si ustedes no hubieran hecho el paso, esa constante no les salía bien, ¿no? Si no hubieran hecho la forma 1 sobre S más, ¿no? 20 logaritmo de 3 sobre 50, que es la constante general del sistema, que da menos 24,44 decibeles. El 0, recuerden que todo esto es logaritmo de omega. Logaritmo de omega. El 0 está en 3. Vamos a poner aquí para irnos guiando que esto sea... Ingeniero, disculpe, esa línea roja que dijo no debería estar debajo del logaritmo, ya que es negativo, ¿no? Sí, tienes toda la razón. Sino que como los hicimos genérico, por eso es que sale así. Ya lo vamos a cambiar. Vamos a moverlo así. A él lo movemos por acá. Qué lindo. Estas son las cosas que yo extraño o extrañaré del iPad. No. En la pizarra me toca, vuelve, dibuja todo. No hay piedad en la pizarra. Bueno. Con respecto al 0, muchachos. El 0 ocurre en 3, ¿no? El 0 ocurre en 3. Constante hasta 3 y de 3 a 5 sube con pendiente de ¿cuánto, muchachos? ¿Cuánto es la pendiente? 20 decibeles por década. Más 20 decibeles por década. Yo ya le pongo más 20 porque ya sabemos que todos son decibeles por década. ¿Sí? El polo que aparece en 2, ¿cómo es la gráfica del polo? Muchachos. Y lo chévere es que ustedes tienen que estar con la pollita que les di, ¿verdad? El polo va a aparecer en 2. Ups. Armado con los colores. El polo va a aparecer en 2 y viene con pendiente de menos 20. Entonces, el polo aparece en 2 con pendiente de menos 20 decibeles por década, ¿verdad? Estamos hasta allí, muchachos. Y solamente me falta el polo de segundo orden, ¿no? El polo de segundo orden, ¿dónde aparece, muchachos? El polo de segundo orden aparece en 5, ¿verdad? Y más pronunciado, ¿verdad? Porque la pendiente de ese polo de segundo orden es ¿cuánto? Menos 40. Aparece en 5 y la pendiente es menos 40. Bajar un poquito para que se entienda que... ¿Estamos claros con las contribuciones, muchachos? ¿Preguntas? Sí estamos, ¿no? Si hacemos la tablita esta de los sistemas, ¿verdad? Solamente las que tienen constante, ¿verdad? O sea, 0, polo y polo. El 0, S sobre 3 más 1. El polo, 1 sobre S sobre 2 más 1. Y el polo, S al cuadrado sobre 25 más 2S sobre 25 más 1. ¿Cuáles son los intervalos, muchachos? ¿Cuáles son los intervalos? De 0 a 2, De 0 a 2, muy bien. 2 a 3, 3 a 5 y 5 adelante. Correcto. Uy, qué feo ese último. Correctísimo, ¿verdad? Entonces es frecuencias menores que 2, frecuencias entre 2 y 3, frecuencias entre 3 y 5, y frecuencias mayores que 5, ¿verdad? Estamos claros que esos son los intervalos, ¿no? Esto, acuérdense, lo hacemos con el afán de sacar la pendiente, ¿qué?
neta, ¿no? Entonces, el 0S más 3, ¿verdad? Hasta antes de 3 la pendiente es 0, ¿no? Y después de 3 la pendiente es de más 20, así es, ¿no? El polo en 2, hasta antes de 2 la pendiente es 0, y después de 2 la pendiente es de menos 20, ¿no? Eso que acabé de escribir corresponde a esto, ¿cierto? Y el polo de segundo orden, muchachos, ¿cómo es? Hasta antes de 5 la pendiente es 0, después de 5 la pendiente es de menos 40. Entonces veamos las netas. La neta inicial es 0, luego se hace pendiente de menos 20, luego vuelve a ser 0, ¿verdad? Y luego la pendiente se hace de menos 40. Tenemos todo para hacer nuestro bode. ¿Preguntas? Entonces, muchachos, para frecuencias menores que 2, o sea, hasta 2, aquí está el 2, ¿no? ¿Cuánto es la pendiente? Primero definamos nuestras escalas, ¿verdad? Primero definamos nuestras escalas. ¿Dónde dejé? Yo tenía ya mi dibujito, se me perdió. Creo que sí, aquí. Primero definamos nuestras escalas. Voy a decir que aquí tengo aquí voy a decir que son 0 decibeles, muchachos, ¿ok? Ahí son los 0 decibeles, ¿de acuerdo? 0 decibeles los voy a poner yo allí. Y lo que yo tengo es, bueno, y vamos a decir que aquí hay 10 y aquí hay 20 decibeles, ¿no? Lo mismo creo que la vez pasada, ¿no? De tal manera de que 2, 4, 6, 8, cada rayita son 2 decibeles, ¿les parece? ¿Estamos, muchachos? Entonces, yo inicialmente tengo es solamente a la constante, ¿no? Que es ¿cuánto? ¿Cuánto era la constante? Los 24, 44. Menos 24, 44. Entonces tengo que ubicar ese 24, 44. Aquí está menos 10, aquí está menos 20, y dijimos que cada rayita pues tiene que ser 2 decibeles, ¿no? Entonces más o menos por aquí está menos 24, 44, ¿verdad? Porque esto es 22, 24, y acá es 26, un poquito para arriba, ¿no? Entonces vamos a arrancar con nuestra línea de bode más o menos a esta altura, 24, 44. Y eso será hasta la frecuencia de 2, ¿no? O sea, hasta allí. Entonces, él viene con ese valor y llega ahí hasta los 2. ¿De acuerdo? ¿Sí, muchachos? ¿Qué pasa en 2? ¿Qué pendiente arranca en 2? Menos 20. Menos 20 y solo dura hasta 3, ¿verdad? Entonces, si lo hacemos con el método de las escuadras, lo que yo puedo hacer es decir que aquí hay una década, que esto es una década. Sí se ve que ese verde, no, el rojo les gusta a ustedes, que se veía mejor. Esto es una década, ¿no? Y esto es menos 20. ¿Sí, muchachos? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Una década menos 20. ¿Cierto? Y entonces, si yo uno los puntos iniciales y finales de esos intervalos que marqué, esa es una pendiente ¿de cuánto? De menos 20 decibeles por década. Lo único que tengo que hacer es coger y llevármela al punto que estaba allí. Ustedes lo hacen con escuadras, ¿no? Ahí está. Solamente que para mí es válido solo hasta qué frecuencia eso de menos 20. Este menos 20 solo es válido hasta 3. Solo es válido hasta 3. Así que debo borrar el resto. Entonces cambio de borrador. Me voy al borrador de precisión solo hasta 3. Solo hasta allí. El resto no va. Obvio que esta parte de bode yo la voy a seguir explicando forever and ever mientras me dure el iPad, ¿no? Porque hacerlo en pizarra, esto está mucho más bonito así, ¿sí o no, muchachos? Yo lo hacía antes a las bravas, hace muchos años. Esta es una pendiente de menos 20 decibeles por década. ¿Qué pasa luego de 3, muchachos?
De 3 a 5, ¿cuál es la pendiente neta? 0. 0. 0, ¿verdad? Perdón. Entonces, de 3 a 5 la pendiente es 0, o sea que tengo que dibujar una línea sin pendiente, ¿verdad, muchachos? Hasta 5, o sea, aquí. ¿De acuerdo? Ahí, hasta 5, ¿no? De 3 a 5 dibujé esa línea de pendiente 0, ¿sí, muchachos? Y de ahí, mayores de 5, ¿cuánto es la pendiente? Menos 40. Menos 40. Entonces cojo otra parte de mi gráfico, ¿verdad? Si borro el trazo. Sigue siendo una década, pero ahora lo bajo es 40, ¿no? ¿Sí me explico? Menos 40, ¿no, muchachos? Unimos la línea. Menos 40 era seguro, sí. Sí. Unimos la línea de inicio a fin. Ups, ¿qué pasó? Se me saltó. Que esto lo estoy haciendo con una regla de esas plásticas encima del iPad, muchachos. Ahí está. Pendiente de menos 40 decibeles por década. Ustedes con la escuadra vienen y lo pasan para acá. ¿Sí, muchachos? ¿Qué pasó ahí? Ah, es que es el trazo saltado, ¿no? Entonces, muchachos, la pendiente que está aquí es de menos 40 decibeles por década. Quiero que sea muy claro con ustedes, muchachos. El dibujo que está allí es el dibujo asintótico. Si ustedes en el ejercicio en particular les piden hacer la corrección, entonces usted tendría que decir omega R igual, vimos la formulita, ¿verdad? ¿Qué manera? Omega R igual, en este ejemplo, omega de resonancia es igual a omega n por raíz de 1 menos 2 zeta al cuadrado, ¿verdad? Por supuesto, para este ejercicio lo primero hubiera sido estimar cuál es el valor de zeta, ¿verdad? Pero estaba fácil por el sistema de segundo orden, ¿no? Porque, a ver, recordemos el sistema de segundo orden que teníamos. S al cuadrado sobre 25 más 2S sobre 25 más 1, ¿verdad? Y eso es lo mismo que S cuadrado sobre omega n cuadrado más, aquí como lo habíamos representado, más, ¿por qué dice esa vaina así? Más 2 zeta sobre omega n s más 1. De esto que está aquí, me queda claro de que omega n es, al cuadrado es 25, como ya habíamos dicho, y que omega n es 5, ¿verdad? Entonces, 2 zeta, qué feo son citas, güey. 2 zeta omega n de esa representación es igual a 2 sobre 25, ¿verdad? Entonces, omega n es 5. Entonces, zeta, haciendo el despeje que está aquí, me queda igual a 0.2, porque omega n es 5, ¿no? Por lo tanto, la frecuencia de resonancia es igual a 5 por raíz de 1 menos 2 por 0,2 al cuadrado. La frecuencia de resonancia, si hago esa matemática, me queda 4.8 radianes sobre segundo. Esto sí se los piden, muchachos. Si no, el diagrama asintótico son las líneas rectas. Y la otra fórmula, muchachos, es la del MP omega, que está aquí, en decibeles. MP omega en decibeles es 20 logaritmo de 2 zeta raíz de 1 menos zeta cuadrado. Ojo que esa es la magnitud del MP omega, pero acuérdense que si es polo es hacia arriba y si es cero es hacia abajo, ¿verdad? En este caso, si quieren pónganlo así, la magnitud del MP omega es 20 logaritmo de 2 por 0,2
por raíz de 1 menos 0,2 cuadrado, la magnitud del MP omega en decibeles es 8.136 decibeles. Entonces, muchachos, si le dijesen cómo se ve esa representación allí, pues usted tendría que irse a los 4.8. 4.8 sería más o menos, no sería más o menos, aquí exactamente es 4.8, ¿verdad? Y entonces, en ese 4.8, muchachos, aquí, ustedes tendrían una frecuencia de un valor pico, ¿verdad? Que es de ¿cuánto? De 8,13 decibeles a partir de esa base, ¿no? Entonces, muchachos, aquí era 2 decibeles cada cuadrito, ¿no? Entonces aquí hay 2, 4, 6, como 8 por allí. Ahí está su MP omega. ¿Qué es lo que quiere decir? Que esta señal seguramente está haciendo esto que está aquí, donde aquí están los 8. ¿Cuánto dijimos? 8.13 a la frecuencia que habíamos marcado. O sea, esa sería la corrección, muchachos. ¿Sí me explico? Es más, en el diagrama oficial de Bode, ¿verdad? Fíjense ustedes que ahí está la corrección. ¿Sí la ven? El que está azul es el asintótico, el que está de negrito es la corrección que acabamos de calcular. Preguntas, muchachos. Corrección solo tenemos en magnitud. No tenemos corrección en fase. Pero es tan sencillo como hacer el cálculo con la fórmula. Preguntas, muchachos. Ahí está nuestro diagrama de Bode resultante. Puedo dejar ver lo que hizo para la corrección, profe. Así. Solamente apliqué las fórmulas, ¿no? Las dos fórmulas que les había dado. Ingeniero, sé que el negativo no iría. ¿Cuál negativo? Porque es que en la fórmula de la diapositiva sale que la magnitud de omega es menos 20, el logaritmo de eso que está ahí. Lo que pasa es que ese es un cero, o sea, Ok, perfecto. en el caso del cero se va hacia abajo, en el caso del polo se va hacia arriba, ¿no? O sea, sí iría, pero lo que pasa es que es hacia abajo. Ese menos que está allí lo que le está diciendo es que, como era un cero, ¿verdad? Creo que la mejor manera es verlo así. Si es un cero, este es el cero, el MP omega es negativo, ¿sí lo ve? Sí, En cambio, si es un polo, el MP omega es positivo. Por eso es que yo prefiero no ponerle signo, ¿no? ¿Sí me explico? sí, profesor, gracias. Perfecto. En este ejemplo que hicimos era precisamente un polo, ¿no? Por lo tanto, la corrección se iba para arriba. Aquí por eso en el cuadro que yo les digo de pollita, ahí se ve, cuando es polo la corrección va para arriba, cuando es cero la corrección va para abajo. ¿De acuerdo, muchachos? Preguntas. Muchachos, aquí les quedan dos actividades extras. Primero, el deber ya tenía segundo orden, pero de todas maneras, la primera actividad extra es el diagrama de fase. Aquí está el cuadrito en la diapositiva y ahí está cómo les va a quedar el diagrama de fase. En el diagrama de fase, ¿qué no hay? ¿No hacemos qué? Corrección. No hacemos la corrección. ¿Y la corrección solo ocurre para sistemas de qué? Segundo orden. De segundo orden. El diagrama de fase, por eso no lo hago, porque el ejemplo del diagrama de fase, y por el tiempo, es exactamente igual al de primer orden, ¿no? Ahí no hay ningún cambio. Donde hubo cambio fue en el de magnitud por la corrección. Y también, aquí les queda, muchachos, otro ejemplo con las gráficas ya hechas. También para su curiosidad, ¿verdad? En MATLAB, yo creo que eso sí ya les dije, el comando para que saque los diagramas de Bode es simplemente Bode. Usted escribe la función G y escribe Bode de G en MATLAB y él entrega las curvas asintóticas de Bode. ¿De acuerdo? Es decir, que por ejemplo, todo lo que están haciendo en el deber lo pueden comprobar en MATLAB. El único problema es que MATLAB le da la curva suave, entonces ahí es difícil medir las pendientes, ¿no? Pero yo he visto, y de hecho por ahí para algún examen me bajé, existen programas ya hechos de gente, de terceros de MATLAB, que les grafican las curvas asintóticas. O sea, por gusto les doy idea. Ah, no, pero gracias a Dios el examen, ya puedo decirlo abiertamente, porque el examen es presencial. No le estén escribiendo cartas al señor Isa, ¿verdad?
El examen es presencial, entonces ya Aún no sabemos, profe. ya no me importa que no van a poder usar BODE en el examen. Profe, una pregunta. No se confíe, me dicen. Dale. ¿Y si es un polo cero, qué sé yo, ese cuadrado más uno? ¿Cómo se lo grafica? ¿Cuál, cuál, No, cuál? no sé si me ocurrió ahorita ese cuadrado más algo, o sea, más. Ese tipo de casos especiales, ¿verdad? Lo vamos a ver lo que te decía al final, ¿no? Que es como, ¿qué Ah, pasa cuando me sacan del formato? Esa sería la pregunta ya. Sí, sí. marcada, ¿no? O sea, ¿cómo reacciono cuando me sacan del formato? Hmm, Eso lo vemos al final, ¿ya? sí. Pero ahorita tenemos que hacer la introducción al criterio de Nyquist. ¿Alguna pregunta? Ojo, no es que ya estamos cerrando BODE, no. Tenemos que usar BODE para muchas otras cosas, pero una de ellas es encontrar márgenes de fase y márgenes de ganancia, las cuales no tienen sentido hasta que no encontremos el criterio, hasta que no entendamos el criterio de Nyquist. O sea, BODE ya lo vamos a usar, recién lo estamos comenzando a usar. Vamos a aprender a sacar ancho de banda y otras métricas a partir de BODE, pero para poder volver a BODE y volverlo a entender en su complejidad total, necesito pasar por el criterio de Nyquist. ¿Alguna pregunta hasta allí, muchachos? Sí, ingeniero, una consulta. Para hacer la gráfica asintótica en MATLAB de Bode, ¿hay algún comando tal vez? La asintótica no hay un comando directo, pero sí hay unas subrutinas que si tú las buscas en internet, usuarios de MATLAB han creado programitas, ¿verdad? Para sacar las rectas asintóticas. Yo por En, ahí tengo algunos, pero los puedes en, bajar y en buscar. redes, en redes pasaron, bueno, por lo menos a mí el semestre pasado pasaron un punto M de eso. Eso, un punto M. Hay algunos. Lo puedes buscar en Google, no es nada del otro mundo. Asymptotic Body Diagram y te puedes bajar el punto M como para comprobar los deberes, ¿no? Esa sería un poquito la intención de eso, ¿no? Pero sí lo hay, ¿ah? Dale, muy bien. Ya volvemos luego a Bode, pero de ahora en adelante volvemos asumiendo que los vamos a graficar directo, ¿no? O sea, por eso esta semana la cosa es aprender a graficar. Bueno, vamos a hablar del criterio de Nyquist, muchachos. Criterio de Nyquist. ¿Cuál es el propósito del criterio de Nyquist? Acuérdense que respuesta de frecuencia es un enfoque alternativo para el análisis de los sistemas lineales invariantes en el tiempo, ¿verdad? Alternativo al tradicional con lugar geométrico de las raíces y plano S. Una de las cosas que nos tomó bastante tiempo tratar de analizar y evidenciar en el plano S es la estabilidad de los sistemas. ¿Qué criterio usamos para medir la estabilidad cuando vimos lugares geométricos de raíces? ¿Cómo se llamaba ese criterio? ¿Quién se acuerda? Ruth-Hurwitz. Ruth-Hurwitz. El problema del criterio de Ruth-Hurwitz es que es un criterio absoluto. Es decir, es un criterio que nos dice, ¿es o no es estable? ¿Cierto? Con esos ejercicios por ahí podemos hallar el rango de valores de K para que sea estable, pero al final de los finales es un criterio absoluto. Una de las ventajas del análisis de estabilidad utilizando respuesta de frecuencia es que nos va a permitir establecer la estabilidad de los sistemas, pero en forma absoluta y también en forma relativa. Es decir, podemos decir qué tan estable es un sistema. Si algo relativo, ¿verdad? Yo puedo decir, este sistema es un poquito más estable que el de acá. ¿Sí? Y eso es una métrica que no la teníamos en lugar geométrico de las raíces, ¿verdad? Vamos por eso allá lo que son los márgenes de estabilidad. Es decir, qué tan cerca o qué tan lejos de ser estable es un sistema. ¿Ok? Entonces, ese es uno de las ventajas del análisis de estabilidad por medio de la respuesta de frecuencia. Debo decirles, muchachos, que esta es una de las pastillas más difíciles de digerir del curso. Entonces, ¡otra! Algunos me dicen, pero si yo ya no entendía nada. Yo no entiendo nada. A mi modo de ver, desde mi humilde opinión, este es uno de los criterios más abstractos del curso. Los otros son un poquito más claros y concisos. Por supuesto que yo soy empático con ustedes. Muchos de estos criterios son un cachetazo a la primera vez, ¿no? O sea, esta locura que me está hablando el profesor. Pero la mayoría de ellos luego de unas 2 o 3 lecturas ya van siendo digeridos desde el deber. ¿Ya? Creo que ustedes están entendiendo por qué en esta materia mandamos tanto deber. O sea, si no hacemos el deber, fregado es, ¿sí o no, muchachos? Sí se han dado cuenta, ¿no?
te pierdes y el día del examen es tanto el material que nada que ver, ¿no? Bueno, yo siempre pienso que el criterio de Nyquist es un poquito espeso de entender, pero una vez que lo entendemos, su facilidad y su utilidad es mucho más directa, ¿ok? Esta primera parte de la clase, esta introducción que hago hoy y parte de lo que se hace en la próxima sesión, tienen algunos de esos temas espesos, pero yo voy a tratar de hacerles énfasis en ustedes, porque si yo aspiro que ustedes entiendan todo a la perfección, van a tener al final un champú de ideas en la cabeza y va a ser complicado. ¿Por qué digo y por qué hago esta aclaración? Porque la primera parte, que es la que comienzo hoy, es entender de dónde sale el criterio. Y entender de dónde sale el criterio, así como nos pasó con el lugar geométrico de las raíces, siempre es un poquito abstracto y un poquito complejo. Entonces yo no me voy a enfrascar en el entendimiento de dónde sale el criterio de Nyquist, pero para aquellos que son curiosos y que lo quieren entender, en los varios libros, a mí me gusta más el libro de Norman Nice, como les dije la otra vez en su explicación. Además, nos reíamos con el profesor Cortés, porque para mí el libro de Nice, de Control, es Control for Dummies. ¿Ustedes se han visto esa serie de For Dummies, de cualquier cosa? ¿Sí la han visto en los libros? ¿Sí saben a qué me estoy refiriendo? Por ejemplo, Sí. MATLAB for Dummies, Python for Dummies. En teoría lo que está queriendo decir es que está lo más sencillo explicado de tal manera de que cualquiera lo entienda. Entonces se dice, entre los profesores nos reímos, que el libro de Nice es lo más parecido a un control for dummies, es decir, un control explicado en el lenguaje más simple. Porque nuestro libro guía de Dorff, toda la vida, toda su historia, se ha caracterizado por ser mucho más científico, un fondo mucho más complejo, y donde pues ciertas explicaciones son un poquito más difíciles de procesar. ¿De acuerdo? Entonces, hecha esta aclaración, muchachos, hoy voy a hablar un poquito de dónde se deduce el criterio de Nyquist, y seguro les van a quedar algunas confusiones, algunas ensaladas en la cabeza. Voy a presentarles, voy a darles el cachetazo hoy día, ¿verdad? Y el miércoles voy a tomar los puntos importantes de esa deducción y decirles cómo funciona, qué es lo práctico que van a sacar del criterio. Ojalá lo pueda hacer algo hoy día mismo, pero el énfasis del curso para mí va a ser en sacarle lo práctico al criterio. Entonces, algunos puntos, muchachos. Primero, el criterio de Nyquist, ¿verdad? Lo que hace es medir o establecer la estabilidad, es pregunta del Kahoot de hoy, de un sistema de lazo cerrado a partir de la función de transferencia de ese mismo sistema, pero en lazo abierto. De hecho, es algo parecido a lo que hizo Ruth Hurwitz. Hizo algo parecido, ¿se acuerdan? Bueno, no Ruth Hurwitz. Ruth Hurwitz trabaja con el polinomio característico del lazo cerrado. Más bien, lugar geométrico de las raíces es que trabaja con la función de transferencia del lazo abierto y de ahí determina el lugar geométrico. ¿Sí? Pero bueno, el criterio de Nyquist sí lo va a hacer específicamente. Va a establecer, va a buscar, va a determinar, me va a decir si un sistema en lazo cerrado, eso no es estable ¿a partir de quién? De la función De la función de transferencia de lazo abierto. Sí, muchachos. ¿Ok? Si yo tengo, y aquí viene mi primera matemática, la que está en la diapositiva. Si yo tengo, lo voy a hacer acá para no saltar. Supongamos que yo tengo un caso súper general, ¿verdad? Que yo tengo un sistema, este que está aquí, ¿verdad? Con función de transferencia de lazo abierto, GDS, y realimentación HDS, ¿verdad? Aquí está mi RDS, aquí está mi CDS. Y vamos a suponer que la función de transferencia tiene y lo voy a hacer así sencillo como para entender mi punto. Un NG y DG. ¿Qué es NG y DG? El numerador de G y el denominador de G. ¿De acuerdo, muchachos? Y que como lo dice la diapositiva, HDS es NDH sobre DDH. O sea, NH es el numerador de H, DDH es el denominador de H. ¿De acuerdo? Entonces, muchachos, usando esa nomenclatura, si yo llamo a GDS por HDS, a mi amigo GDS por HDS, lo llamo la función de lazo abierto, ¿verdad? Esto va a ser igual a NG sobre DG por NH sobre DH. ¿Estamos de acuerdo, verdad, muchachos? Ahora, suponga que usted tiene la famosa 1 más GDS HDS. ¿Qué es esta expresión, muchachos? ¿Qué es esta expresión? ¿La han visto antes? ¿Cómo se llamaba esta expresión? La ecuación característica.
Y la ecuación característica, ¿verdad? Y por supuesto, esta matemática ya la hicimos también, ¿no? DG de H más NG NH. Ups. Sobre DG de H. La ecuación característica, 1 más G de H, tiene ese numerador y ese denominador. Ahora hablemos de la función de transferencia. TDS, la función de transferencia en lazo cerrado, ¿no? Lazo cerrado, usted sabe que es GDS sobre 1 más GDS HDS, ¿verdad? Y entonces esto va a ser igual a... Bueno, se puede hacer la matemática, se van los denominadores, ¿no? Es la que está arriba, pero solo la NG, ¿verdad? Si ustedes la quieren hacer. Bueno, es NG sobre DG sobre DG DH más NG NH sobre DG DH, ¿verdad, muchachos? Y entonces yo puedo simplificar DG con DG. Y entonces esto es igual a NG por DH, ¿verdad, muchachos? Sobre DG DH más NG. ¿Qué pongo HN? NH. No sé por qué me da por poner HN. NG. NH. Ok, muchachos. Quiero que vean algo interesante aquí. Quiero que vean algo interesante aquí. Estoy rodeado de celulares que comienzan a sonar como loquitos. Primera cosa interesante, primera conclusión interesante que quiero que saquen de aquí. 1. Más fuerte. Los polos de 1 más G por H. ¿Cuáles son esos polos, muchachos? Los polos de 1 más G por H son estos, ¿verdad? Son los que salen de esta ecuación, ¿cierto, muchachos? ¿Esos polos son iguales a qué polos, muchachos? Esos polos son iguales a estos polos de acá. O sea, lo que le estoy diciendo es que los polos de esta expresión son iguales a los polos de esta expresión. ¿Sí están de acuerdo conmigo? ¿O no? Sí. Está clarito, ¿no? Sí les dije que esto es un poquito champú, ¿no? Ese es mi disclaimer. Sí, muchachos. Los polos de 1 más G por H son iguales a los polos de G por H. O sea, 1 más G por H comparte los mismos polos de G por H. Y segundo, los ceros de 1 más G por H, los ceros de 1 más G por H, más suave. Los ceros de 1, estos son los ceros de 1 más G por H. ¿Sí, muchachos? ¿A quién son iguales esos ceros de 1 más G por H? ¿A quiénes son iguales los ceros de 1 más G por H? Los polos de la función de transferencia. Ok, son iguales a los polos de TDS. A ver, ¿están de acuerdo o no con lo que acabo de escribir? Según yo se los acabo de demostrar. Sí, muchachos, ¿verdad? O sea, lo que quiero decir es que si yo hago o encuentro los ceros de 1 más G, con esos ceros de 1 más G, con esos ceros de 1 más GH, voy a deducir a quiénes. Voy a deducir lo que le pasa a quiénes. A los polos de T, de la función de transferencia de lazo cerrado, ¿verdad? Yo diría que este resultado que está aquí es la clave de lo que yo voy a hacer con Nyquist, porque a través de decir lo que le pase a ceros de lazo abierto, de alguna manera voy a inferir lo que le pasa a ceros de lazo cerrado. ¿Se acuerdan la oración original? ¿Qué es lo que va a hacer Nyquist? Va a establecer la estabilidad ¿de quién? De lazo cerrado, ¿a partir de quién? De la De lo- función de transferencia de lazo abierto.
Sí, miren que lo que acabé de escribir aquí también lo tengo bien fuerte en la diapositiva, ¿verdad? ¿Qué dice aquí? Los polos de 1 más GH son iguales a los polos de ¿quién? De G por H. Y los ceros de 1 más GH son iguales a los polos de ¿quién? De T. Esto lo voy a sacar en un ratito más. Este recién es como cuando se van a comer una ensalada bien complicada. Esta es la primera cebollita nada más. Tranquilo. Esto de aquí no es relevante para el uso del criterio, pero sí para entenderlo, ¿no? Por eso les decía, esta es mi exposición a entender el criterio. Bien. Continuamos. Teniendo en cuenta esto, ¿verdad? Les quiero decir cuál es el corazón del criterio de Nyquist. El corazón del criterio de Nyquist está en utilizar estas dos relaciones 1 y 2 para gráficamente establecer la estabilidad del sistema. ¿Cómo lo vamos a hacer? O sea, esta parte tiene que ver con la deducción del criterio de Nyquist. Lo vamos a hacer a través de lo que conocemos, como dice aquí, una transformación o un mapeo de coordenadas. Y como lo que se va a transferir o a transformar son las coordenadas, en lugar de transformar o de mapear coordenadas de un solo punto, vamos a transformar o mapear coordenadas de una superficie, de una línea, y esas líneas las denominamos contornos. Entonces, la siguiente gráfica, eso es lo que trata de ilustrar. Supóngase, muchachos, y esto es matemática todavía, supóngase que usted tiene un plano S. ¿Qué era un plano S? Yo no sé, ¿Dónde se grafican qué? Bien. los polos y ceros. Polos y ceros de una función. Pero en lugar de graficar un polo y cero, supóngase que lo que usted va a graficar es un contorno cerrado. A este le vamos a llamar el contorno A. ¿Ok, muchachos? Contorno A. ¿Qué es un contorno? Una colección de puntos, ¿verdad? Ahora, cuando hablemos de este contorno, como al decir contorno quiere decir que es una colección de puntos cerrada, quiere decir que inicia en un punto y termina en otro. Vamos a suponer que el contorno, por tanto, tiene a partir del punto Q una dirección de movimiento, que la voy a asumir en el sentido a favor de las ¿qué? De las manecillas del reloj, tal como también está aquí en la diapositiva. Aunque bueno, la diapositiva todavía no me habla de la dirección. Vamos a suponer que el plano, muchachos, que el plano se mapea o se transforma a través de lo que él llama una función de transformación f de s. Este es el mapeo. Es decir, si yo tenía unas coordenadas, un valor de s, al mapearla a través de una función de s, esas coordenadas se convierten en unas nuevas coordenadas. Ya les voy a hacer un ejemplo numérico sencillito para que usted entienda lo que está pasando, ¿no? De todas maneras, a pesar de que no quiero ser tan estricto, ¿verdad? Supóngase que usted tiene el punto de coordenadas 2, J4. Y su función f de s es s más 1. Entonces, como s es 2 más J4 más 1, esto se convierte ahora ¿en qué? En 3 más J4. Quiere decir que en el nuevo plano, ese punto que era 2 más J4, este punto que era 2 más J4, se mapeó y se convirtió en el punto que ahora es ¿qué? 3 más J4 a través de una función. ¿Sí me estoy explicando? O sea, cada punto se vuelve a calcular a través de una función. A eso es que él se refiere con la palabra mapeo. ¿Ok, muchachos? Cuando lo que se mapea no es solamente un punto, sino un contorno, lo que él me dice es que me puede resultar un nuevo contorno, ¿verdad? Y el punto Q se puede convertir en el punto Q', así como pasó en mi ejemplo que estaba allí. Y este ahora se llama el contorno mapeado o contorno B. ¿Ok? Ingeniero, para el mapeo siempre le sumamos 1 a la S, ¿o qué? No, este fue un ejemplo. Esto es un... Ah, ya. Inventé una... Gracias. ¿Sí?
Él está hablándote de que f de s es una función de mapeo general. Es más, aquí te la está poniendo que es súper general. Mira lo que te está diciendo. Que la f de s que sea una función que tiene también varios que. Varios polos, varios ceros. ¿Ok? Aquí viene una parte que yo les puedo dedicar una hora tratándoselas de explicar, pero lo voy a tratar de hacer lo más sencillo posible gráficamente, pero no siquiera la voy a escribir, porque como les dije con el disclaimer que escribí hace un ratito, lo que yo menos quiero es que ustedes en este momento, traten de deducir lo que está pasando. ¿Sí? Él trata de ver lo que le está pasando a los contornos en forma vectorial. Eso es lo que con las transformaciones, ¿no? Y parecido a lo que hicimos en Bode, va a tomar diferentes tipos de, siendo esta f de s la función genérica, en estos gráficos A, B y C, él está tomando distintos valores de f de s. Por ejemplo, el primer ejemplo, él toma una f de s que es un 0, en el segundo toma una f de s que es ¿qué? Que es un polo. ¿Sí me explico? Y entonces, muchachos, en el primer caso, ¿verdad? Él dice, mira, si yo mapeo la función, no lo vea, esa matemática que yo les hice en el ejemplo de arriba, mírala en forma vectorial. ¿Sí? Él dice, mira, hazla en forma vectorial. ¿Sí? Piensa como que si el vector, tu punto original era este, ¿verdad? Y piénsalo como un punto. Y piensa que el polo Z1 es este, y piénsalo como otro punto. Entonces, si es S menos Z menos 1, el vector resultante es una resta de vectores, ¿no? Y la resta de vectores, perdón, era 0, no polo. La resta de vectores es este punto que él por eso lo llama B, que básicamente une el 0Z1 con el punto del prueba, ¿no? ¿Sí? Y entonces este B que está aquí es el nuevo punto resultante. Entonces él dice, mira, si es un 0, ese es el punto. Si es un polo, es igualito, pero como es polo, en vez de multiplicar, lo que hace es dividir, ¿verdad? Entonces era igual a 1 sobre B. Entonces, este vector que está aquí se va para abajo. Ahora bien, lo que a él le interesa es que en el caso de que el valor es un polo o es un 0, y ese valor, y ese polo o ese 0 estaba fuera del contorno A de partida, esto es lo que a él le interesa realmente aquí. Voy a repetirlo y hacerle énfasis. No quiero entrar en esta matemática porque no, por gusto los voy a confundir. Solo quiero que noten lo que él quiere establecer aquí. Este 0 estaba fuera de A, ¿verdad? Y este polo también, ¿qué? ¿Estaba qué? ¿Fuera de quién? De A. ¿Cómo sé que está fuera de A? Cuando digo que está fuera de A, ¿qué estoy diciendo? Que yo dibujé un contorno cerrado y el polo y el 0 no están adentro de ¿qué? Del contorno. El contorno. Perfecto. Entonces, lo que quiero que ustedes vean es que si el polo y el 0 están fuera del contorno de partida, en ambos casos, el origen está también afuera del contorno de llegada. Sin embargo, a manera de contraejemplo, miren el de más abajo, el tercero, muchachos. ¿Cuál es la diferencia? El caso C. ¿Cuál es la diferencia, muchachos? ¿Sí ven el caso C? El polo está adentro. El 0, quería ponerlo azul, está dentro de A. Y por lo tanto, ¿ahora qué? El origen está ¿qué? Va a estar dentro. Dentro de A. Algo que no les hice mucho énfasis. Bueno, todavía no lo hago. Ahora miren que en la siguiente diapositiva está el siguiente caso. Recuerden que este es solo el porqué. Miren otra vez lo que está pasando. Si el polo está ¿qué? Está adentro. Dentro de A, el origen está dentro de B. ¿Sí, muchachos? Ahora, aquí sí hay una diferencia. Aquí sí hay una pequeña diferencia que quiero que la noten. Sí, cuando estamos hablando del contorno que está dentro, ¿verdad? Del origen.
es un 0, hasta ahora, miren, estos tres casos, todos tres están con rotación en el sentido de las manecillas. Si A está en el sentido de las manecillas del reloj, todos los B también han estado, ¿qué? En el sentido de las manecillas. Sin embargo, cuando tengo un polo que está dentro, ¿verdad? Pero es polo, miren el sentido de rotación, miren el sentido de rotación. Ahora también cambia el sentido de ¿qué? De rotación. Algo interesante de ver aquí también es que polo cancela cero. Por ejemplo, miren, ¿qué pasa en el contorno E? Tanto el polo y el cero están ¿qué? Están dentro. Dentro de A. Pero como hay un polo y un cero que están dentro de A, ya el origen no está dentro de B porque polo cancela cero. El polo cancela al cero. Muchachos, yo me pudiese pasar media hora y todo lo que dije está descrito allí en la diapositiva. Me pudiese pasar media hora tratando de explicarles esto, pero quiero ir al grano, al grano. Al grano, diputado. ¿Sí? Al grano, diputado. ¿Para qué me sirve todo este relajo que estoy planteando, no? Sí. Bueno, ahí está la explicación. Por ejemplo, él dice, asumamos que hay 3 polos y 2 ceros que están los 3 dentro del contorno. Un polo cancela un cero, entonces me queda... ¡Ay, qué pasó! Me queda un polo libre, ¿verdad? Aquí está. Me queda un polo libre, por eso es que el origen está allí una vez. También está la explicación de por qué cambia el sentido de rotación, que es que si lo ven como el vector, ¿verdad? Él va cambiando de esa manera. Yo no quiero gastarle tiempo a esto. Y es hora de presentar el criterio, pero yo creo que es buen momento también para parar y para parar un poquito el champú, ¿verdad, muchachos? Y más bien arrancar con fuerza el día miércoles, ya mostrándoles, porque aquí ya está el criterio de Nyquist. Lo que sí quiero que recuerden, y lo voy a repasar al inicio, ¿verdad? Es estas dos conclusiones, ¿verdad? Primero, ¿cuáles eran? Los polos de 1 más GH, ¿qué pasa? Son iguales a los polos de S. Por H. H. Y los ceros de 1 más G por H son iguales a los polos ¿de quién? De la función de De la lazo. función de transferencia De del lazo cerrado. cerrado, ¿verdad? Esa es la clave, porque ahí vamos a mezclar lo que acabé de explicarles de los contornos con ese concepto, ¿verdad? Algo interesante, ¿verdad? Que queremos ver, ¿verdad? Es que aquí hemos analizado todo con el número de vueltas que le da al origen, ¿sí? Pero nosotros vamos a mapear, en lugar de mapear 1 más GH, vamos a mapear GH nada más, y por lo tanto no vamos a tomar al origen, sino al punto de coordenadas menos 1, 0. Pero eso lo escribimos el día